Porque estamos en una comisión mediando entre un grupo levantado en armas al que no vemos nunca. Nosotros no podemos tener entrevistas con nuestros representados para que nos den indicaciones de cómo proceder. Sería denunciarlos, delatarlos. Entonces no vemos nunca el EPR, nos comunicamos por el correo electrónico, por la prensa. Y el otro grupo es el gobierno federal, el que está en guerra contra la iglesia, contra el gobierno organizado, y que tiene orejas de tepalcate, que le rebotan las cosas que le dicen. Entonces se han de imaginar que no es así como una tarea que uno dice, qué bueno que dejaron a formar parte de esta cosa. Y luego sacar acuerdos es una cosa más complicada del país, o quizás del mundo, porque fíjense que como queremos encontrar vivos a los desaparecidos, porque lo consideramos un caso paradigmático, si se resuelve este asunto de los desaparecidos, quizá podamos encontrar la reunión por donde meternos al resto de los desaparecidos políticos en México y a los demás crímenes de la guerra sucia. Y esto sí nos entusiasma porque decimos, si le metemos por ahí un trabajo y si logramos abrir ese caminito, quizá logremos entusiasmar siquiera a algunos criminales de lesa humanidad de los que andan en México, que todavía andan circulando por las calles y tienen puestos políticos y mandan y deciden y administran recursos públicos de este país. La mencionaba la Corte Chaparro. La Corte Chaparro no solo fue liberado de las acusaciones que se le hacían, Gilberto dijo una de ellas, pero en realidad lo acusaban de sus vínculos con el narcotráfico. En realidad por la guerra sucia no lo han llamado a cuentas, pero lo liberaron y le pagaron sus saberes como salarios caídos en el delito. Entonces fíjense lo que es estar en esa condición de inmunización. A veces nos volteamos a ver una nota y decimos, ¿y qué estamos haciendo aquí si la cosa está complicada por todas partes? A veces se ponía la cosa muy dura y de repente se paraba Carlos Montelayor, empezaba a cantar aquella hermosa voz que tenía y se paseaba por todo el salón, cante. No, hombre, pues se olvidaba todo, y las broncas ahí desaparecían como por arte de magia, y todavía nos seguimos queriendo ahí los miembros de la Comisión de Mediación gracias a Carlos Montelayor. Es una anécdota que les quería contar que ocurrió a quienes estamos en la Comisión de Mediación. En México no hemos logrado llevar a juicio en serio a un solo responsable de delitos de lesa humanidad. Cuando vino la alternancia de partidos en el gobierno, que algunos soñaron que era una transición política, ¿se acuerdan de aquellos enjundiosos ensayos que decían México, transición? No era tal, era un sueño. Cuando vino la alternancia de partidos en el gobierno, cuando cambiaron los colores y las camisetas de quienes ejercen los cargos públicos, México tuvo un momento de esperanza. Muchos pensaron que había llegado el momento en el que podríamos lograr desentrañar los hechos que conocemos como guerra sucia, y que sí es sucia porque es una guerra que el Estado emprende por fuera de los marcos que él mismo se ha dado, y que es una acción en la que niega deliberadamente derechos a las y los ciudadanos, y que es una acción innoble porque usa el poder para oprimir y para reprimir y no para hacer justicia. Cuando se dieron esos hechos, nosotros no logramos a veces ni siquiera visibilizarlos. En la etapa más álgida de esa guerra sucia, los periódicos de México decían en su página roja: cayó el piojo blanco. Sí, en el último rincón del periódico daba cuenta del asesinato, de la ejecución extrajudicial, como se conoce en términos jurídicos,
de un militante de un grupo revolucionario a quien era fácil denostar, descalificar y colocar frente a la opinión pública como un delincuente pues de la más baja categoría, el piojo blanco o el piojo negro, o como ustedes prefieran llamar. Ni siquiera en los escenarios internacionales lograron visibilizar esta guerra sucia que ocurrió y que sigue ocurriendo en México, porque acudíamos a la Nicaragua recién liberada y tratábamos de presentar los casos de desapariciones en México, de encarcelamientos por motivos políticos o de disolución de sindicatos y asesinato de sus líderes, como los compañeros del Hospital de México, y éramos amistosamente conminados a no hablar de esos temas porque se ponía en riesgo la relación de los gobiernos revolucionarios con nuestro gobierno, con el gobierno de este país, a quien consideraban en otras latitudes como un gobierno progresista, como un gobierno de avanzada, como un gobierno al que había que respetar porque tenía posiciones de avanzada. No logramos entonces ni siquiera visibilizar realmente todo. Y todavía si hoy le preguntamos a un ciudadano de a pie, a un ciudadano común y corriente, su impresión de la guerra sucia, van a pelar semejantes ojos y van a decir eso que es, no tengo idea de lo que estás hablando. De modo que cuando por la persistencia de los familiares, por la persistencia de los grupos encargados de defender los derechos humanos, se han logrado algunas cuestiones mínimas en materia de derechos humanos, es muy fácil darles vueltas. Estas sentencias que mencionaba Gilberto, importantes, en el caso de Radilla, por ejemplo, que fue de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o las muchas gestiones que hizo doña Rosario Ibarra de Piedra, a mi entender la más importante defensora de los derechos humanos en la historia de México, no lograron modificar en la realidad ni el comportamiento del Estado, ni mucho menos la sensibilidad del conjunto de la sociedad. Ha sido una tarea muy cuesta arriba, y yo creo que lo podríamos demostrar en este mismo momento si yo les preguntara a ustedes ¿qué tanto conocen del caso de los dos desaparecidos del EPN? ¿Saben cómo se llaman los dos desaparecidos del EPN? Y casi creo que nomás Gilberto se va a acordar de los dos. No hemos entonces como país, como sociedad, logrado llevar a juicio a quienes han violado de manera deliberada, sistemática, masiva los derechos humanos en este país. Y los criminales están yéndose por la vía de la despedida. Se murió recientemente Miguel Nazarano, a quien en algún momento creímos que se podría enjuiciar cuando presionamos a la fiscalía que creó Fox, la fiscalía de nombre largo y alcances cortos, y que no interesó realmente una acción penal en serio para poder enjuiciar a Nazarano. Lo que hizo fue una mala averiguación para que el juez tuviera que liberar a Nazarano, y murió impune también. Esa ha sido la regla de nuestro país, y por eso la guerra sucia se repite. Por eso esta guerra que inició Calderón, que después niega por las consecuencias internacionales que tiene una declaración de guerra propiamente dicha, hasta este momento no ha conseguido avances en materia de justicia. Yo creo que ha llegado el momento de comisiones de la verdad. Las comisiones de la verdad no son de ninguna manera, como todo instrumento, no son garantía absoluta de que la sociedad puede lograr justicia en las mujeres. Han habido comisiones en otros países
que no han tenido resultados satisfactorios. Se convierten en un aparato más del Estado, los miembros de la comisión se convierten en otros funcionarios, igual que los demás, entonces el camino de la justicia se vuelve a obstruir. ¿Por qué es tan difícil que haya justicia en esta materia? Pues porque los perpetradores son miembros del Estado y quienes debieran juzgarlos y sancionarlos son miembros del Estado. Y opera la ley de no jales la cobija porque a mí me descobijas también. No voy a poner en riesgo al otro jalando la cobija porque sé que mañana alguien la puede jalar de la otra esquina y yo soy el que puede quedar descobijado. Opera el principio de aquel que hace cómplices a quienes ejercen cargos públicos. Por eso es muy compleja la justicia en esta materia. Y por eso se requieren medios alternativos de búsqueda de la justicia, como estas comisiones de la verdad, que repito, por sí solas tampoco son garantía absoluta de que se puede lograr la verdad y llevar a juicio a las personas. ¿Por qué es importante que la sociedad conozca la verdad? Porque hay que reivindicar a aquellos que han sido víctimas de crímenes de lesa humanidad por sus convicciones, por sus ideales y por ser congruentes con ellos. No se trata de represión a delincuentes, a criminales, a violadores de la ley, sino se trata de una política de Estado deliberada para deshacer a quienes representan un riesgo al ejercicio del poder. Eso es exactamente lo que ocurre cuando se da la guerra sucia. Y esas son las víctimas de la guerra sucia. Y entonces hay que reivindicar la memoria de las personas que han caído en esa guerra sucia del Estado en contra de quienes ponen en riesgo su hegemonía. Hay que reivindicar su memoria y también hay que reivindicar los hechos y las metas que ellos buscaban. Hay que poner en claro frente a la sociedad la naturaleza de un Estado autoritario que llevó a un sector de su propia sociedad a una circunstancia en la que se dio en la obligación de tomar el camino de las armas para modificar las condiciones del país. Por eso es importante la verdad. La verdad es un elemento para sanar la vida social. Si no se conoce la verdad, si se oculta, si la mentira sigue siendo la regla entre nosotros, nunca vendrá la salud de la sociedad. Por eso cada vez está más enferma la sociedad. Y por eso cada día creemos menos en las autoridades en quienes ejercen el poder. Y por eso las comisiones de la verdad deben ser ciudadanas, total y absolutamente, no compuestas con gente de posición que poner, porque entonces se vuelve parte del Estado y vuelve a suceder lo mismo. Esas comisiones de la verdad también deben ser acompañadas por aquellos sectores que durante años han sostenido las demandas de verdad y justicia en estos temas. Me refiero a los organismos de familiares, a la Iglesia de Doña Rosario, a los grupos que funcionaron en torno a los Radilla y que llevaron a la Corte Interamericana de Juicio, a aquellos que lograron que después de 34 años pidiera una resolución que hizo cimbrarse al sistema jurídico mexicano. Lleva 7 sentencias en su contra del Estado mexicano, todas por violaciones graves a los derechos humanos. Y esa es la razón por la que se modificó la Constitución en junio del año pasado para reconocer los derechos humanos como parte de las políticas que Dios requiere en nuestro país. No es cierto que haya sido la brillante labor de nuestros colegas en las cámaras, de los señores que ahí dicen representar los intereses del pueblo. No es cierto. Fue la lucha, esos 34 años de lucha de los familiares y de los grupos y de las personas que han estado en el tema permanentemente insistiendo, no cansándose, no fatigándose a pesar de lo difícil de esa tarea. Y eso que ha llegado el momento de las comisiones de la verdad. Impulsemos nuestro trabajo, ciudadanicémoslas por completo, que no las contaminen
la putrefacción de la política dominante, que sean compuestas por personas propuestas por los propios organismos de la sociedad que por décadas han mantenido esta lucha. Quizá ni aún así sean garantía para que vean que sí hay en este país que tiene la fuerza moral, la fuerza ética para simbrar a la sociedad en esta materia. Si hoy tuviera yo que proponer a 3 personas, propondría a Samuel Ruiz, a Carlos Montemayor y a Miguel Ángel Granados Chávez. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra al doctor Luis Tamayo Pérez. Doctor Luis Tamayo Pérez, ustedes lo conocen, estudió la licenciatura en Psicología y la maestría y el doctorado en Psicología en la UNAM. Cuenta con una estancia postdoctoral en la Harvard. Bueno, en una universidad de Madrid. Es psicoanalista, cuenta con una amplia trayectoria docente y es autor de varios libros. Pertenece a múltiples asociaciones científicas, entre ellas la Asociación de Desarrollo Científico, de toda la cadena de psicoanalistas de la National University. Es también investigador invitado en la Harvard Universidad de Alemania, así como en otra de nombre especial. Actualmente es profesor investigador del posgrado en filosofía, director del Centro de Estudios Filosóficos y miembro fundador del Grupo de Investigación en Filosofía del Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Nueva York. En primer lugar, quiero agradecer la organización esta oportunidad de estar con gente respetando es muy especial, muy importante, que han hecho algo tan importante para nuestro país. Y creo que voy a presentarles un grupo que se llama 8 razones para detener la guerra de Felipe Calderón. Comienzo con una cita de un dramaturgo ruso que se llama Bello, que dice: para saber matar a otro, hay que saber matarse a uno mismo. La organicé en términos cartesianos, entonces, son 8 razones. 1. Toda guerra es inhumana. Cualquiera que haya estudiado física elemental en su juventud recordará aquella ley de Newton que nos indica que toda acción genera una reacción inversamente proporcional, es decir, que toda fuerza genera inevitablemente una reacción contraria. Y esto es válido no solo para las acciones físicas, sino para las sociales. La guerra contra el narco, establecida por el gobierno mexicano, no puede sino generar una reacción contraria. Eso es importante, pues nos alerta respecto a las consecuencias de nuestros actos. Cuando un ser humano se permite acabar con la vida de otro, debe saber que ese acto tal vez se llevará consigo a su propia humanidad, hasta perderla totalmente. Y esto es válido no solo para los criminales, también lo es para nuestros soldados. Es por ello que no carecía de sabiduría Sun Tzu cuando nos indicaba en su arte de la guerra que no había mejor guerra la que nunca se libraba. El guerrero queda marcado por la sangre que se vio obligado a derramar, y ello puede tener consecuencias en su parte. Para prevenirlas, en la Grecia clásica, en Polinesia y en muchos otros lugares del globo, estaban instituidos diversos ritos a realizar antes de que los guerreros regresasen a su suelo. Debían curarse el alma por la muerte general, debían restañar la humanidad perdida durante la guerra. Y eso lo saben desde antaño los dirigentes de nuestras Fuerzas Armadas, no por otra razón. Luego de formar a sus soldados, los mantienen en el encierro de los cuarteles y las zonas militares. Por su propia salud y la de la sociedad, los soldados deben permanecer en sus cuarteles. Es ahí como mejor se conserva su función de último recurso. Lanzados a las calles en función de policía y sin la capacidad para poder reconocer claramente a su enemigo, es un enorme riesgo para todos. Ellos fueron entrenados para matar. Su obediencia, disciplina, su honor no corresponden a nuestro mundo contradictorio, corrupto, tolerante, libre pensador y creativo.
A diferencia de los militares, la policía nunca perdió el vínculo con nuestro mundo, lo cual la hace en algunos casos corrupta y contradictoria, pero también tolerante e incluso valiente. Es esa policía la que puede luchar contra los criminales a su ritmo y posibilidades. Es también la que nos conoce y puede defendernos. Lanzar a nuestros militares a las calles nos pone en riesgo y ellos nos exponen y denigran. Además, tal exposición es vana. La guerra contra el narco no puede ser ganada, pues un negocio, y el narco lo es, no se acaba con balas, sino, tal como lo ha enseñado Walmart, estableciendo negocios más grandes, los cuales, en la lógica misma del mercado, derroten a los pequeños. Las balas, en tal caso, sirven para muy poco. Segundo, desarrollo estratégico. Los negocios no se abaten con balas. Cualquier comerciante sabe que cuando una megatienda se establece en una región, todo el pequeño comercio sufre por la desigual competencia. Muchos pierden, otros ven menguadas fuertemente sus ganancias. Si se pretende acabar con un negocio, solo se le puede vencer en su propio terreno, o mediante la competencia, en el caso de las megatiendas contra el comercio pequeño, o mediante el control de sus activos, seguir el camino de las ganancias, del lavado de dinero, cuentas bancarias, etc., lo cual nunca harán los gobiernos, en el caso del narco, pues implicaría morderse la propia cola. Pongamos un ejemplo diferente que nos permite aclarar la cuestión. Supongamos que el gobierno decreta que el azúcar es un producto nocivo para la salud humana y debe ser perseguido. Acto seguido, comienza a quemar cultivos de carne y a perseguir a los expendedores del veneno blanco, como entonces lo llamarían. Estoy seguro que muchos de ustedes se imaginarán que muy pronto aparecería un mercado ilegal, que el producto se encarecería y que, además, la guerra contra el azúcar nunca obtendría la victoria. Solo lograría que se estableciesen múltiples expendios subterráneos de veneno blanco. Es evidente que solo podría controlarse el mercado si el gobierno instituyese un expendio más grande de azúcar que controlase precio, calidad e incluso distribución. 3. La legalización. Legalizar las drogas correspondería a tal estrategia probada para controlar un negocio. Al hacer legal el negocio de las drogas, los implicados deberían no solo pagar impuestos al Estado y prestaciones a sus empleados, sino aceptar la vigilancia y control de la sociedad toda, la cual, o ante cualquier otro producto comercial, podría alertar a sus integrantes de los efectos de aficionarse a tales sustancias. Por el contrario, establecer la guerra contra el narco implica, en última instancia, que todos aceptemos armarnos para defendernos a la primera oportunidad. Y yo no estoy dispuesto a ello. Y muchas de las personas que conozco tampoco. Entrar a la guerra contra el narco implica sumarse al negocio de las armas de los Estados Unidos y otras naciones, cuyos promotores se encuentran inverosímil tener un mercado tan grande y tan cerca, es decir, México, desperdiciado. Cuarto, la guerra contra el narco solo favorece a los criminales internacionales del mercado de armas. Muchos consideramos que fue un gran logro de los políticos posteriores a la Revolución Mexicana desarmar a la nación. Ahora, con la guerra contra el narco, el país se arma nuevamente. Primero los narcos y los soldados, después los criminales de todo tipo y finalmente, y como reacción, la sociedad civil toda. Nunca olvidemos que los Estados Unidos tienen niveles de criminalidad 1000 veces superiores a las naciones europeas. Y eso es precisamente por la facilidad con que se consiguen armas en Estados Unidos. ¿Por qué pretende nuestro gobierno sumarnos a tan nefasto modelo social? ¿Por qué le hace el fuego a los comerciantes de armas a los vendedores de muerte? Quinto, el fundamentalismo, clave para entender la debacle actual. El 12 de noviembre del año pasado, la Agencia de Noticias 1 encabezó su entrega con la intervención que el presidente Felipe Calderón realizó en el diálogo por la seguridad hacia una política de Estado realizada en Baja California. En tal ocasión dijo Calderón: es posible exterminar a la delincuencia, es posible erradicar al delito. Es el encabezado de Noticias 1. En el cuerpo del texto, el presidente reiteraba la idea e indicaba que con el apoyo de todos podríamos erradicar de México la delincuencia organizada y el crimen. Y esta tesis, al leerla, inicialmente nos parece bien. Sin embargo, lamento decirlo, una vez que reflexionamos un poco, se revela su error y enorme peligrosidad. Esto sí que es un peligro para la nación. Desde hace muchos años se ha discutido que en la filosofía acerca de si es posible erradicar el mal, el crimen. Y ello ha conducido al estudio sobre el origen del mal. Algunos filósofos escolásticos sostuvieron incluso
que Dios mismo podría ser responsable de dicho origen, pues Él es el creador de todo. Es el que generó no poca y también muy rica discusión. Pero no me quiero detener ahí porque digo una lección del principio, un poco más de me parece mucho más importante tratar ahora acerca de los efectos de la pretensión que sostienen que el mal puede ser erradicado. Thomas Hobbes, en su Leviatán, discurre, retomando las tesis de la República de Platón, sobre la responsabilidad del Estado en el mantenimiento de la seguridad de los ciudadanos, y señala que ello es básico e impostergable. Pero Hobbes nunca afirma que el mal pueda ser erradicado. Ocuparse de la seguridad de la ciudadanía no implica necesariamente pretender erradicar el mal. Hobbes considera básico controlar el crimen. Y es una tarea de Leviatán, que es el dueño de toda la fuerza, de todo el poder. Pero controlar no es erradicar, puede ser incluso su opuesto. Erradicar es lo opuesto a controlar. Controlar es mantener bajo control algo, incluso establecer un pacto de no agresión, de restricción del espacio vital. Pretender erradicar lo inevitable puede ser increíblemente dañino, incluso, pues pretender lo imposible parasita la vida. Y por esa parasitación se puede perder de vista lo importante, lo esencial. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo en nuestro país. Sexto, el mal no es erradicar, es a controlar. El mal, además, no solo no puede, sino que no debe erradicar. El mal mismo forma parte, si lo pensamos en los términos del sociólogo René, de lo instituyente social, de eso que permite la evolución de las sociedades. Para explicar esto, dimos un ejemplo simple. Si en nuestra casa pretendemos erradicar completamente y para siempre las cucarachas, los alacranes o lo que ustedes quieran, simplemente no solo nos exigirá un esfuerzo enorme, sino tendrá que ser constante. Dicha vigilancia, para ser suficientemente efectiva, deberá realizarse todo el tiempo y por ende parasitará nuestra vida. Y eso de todas formas no impedirá que en el umbral de nuestra muerte aparezca el bicho superviviente, ese que nos mostrará lo inútil de nuestro esfuerzo y el desperdicio que, por obrar así, por pretender lo imposible, fue toda nuestra vida. Y este ejemplo simple, sin embargo, es una sola vida, la propia la que se pierde. En el caso de la erradicación del crimen en todo un país, el problema es aún más grave, pues no es solo una, sino muchos miles de vidas las que se pierden, como estamos viendo. Y muchas de ellas inocentes, las cuales, como bien sabemos, forman parte del daño colateral. Pretender erradicar es totalmente opuesto a controlar. Siguiendo con el ejemplo anterior, uno puede permitir la existencia de los bichos fuera de casa. Incluso algunos de ellos, con cierto nivel de inteligencia, como los perros, gatos, etc., aprenden a mantenerse fuera con rapidez. Desde mi punto de vista, es necesario aprender a vivir con la existencia de lo otro, de lo diferente, del mal para nosotros. La tolerancia es una gran virtud si lo que pretendemos es vivir en sociedad. Un ejemplo de ello estuvieron a punto de mostrárnoslo recientemente los californianos. Para casi la mitad de ellos la marihuana merece ser legalizada y disfrutada. Y la casi mitad de californianos es realmente mucha gente. El mal es también, y es eso lo que los californianos nos mostraron, un asunto de opinión. Y en este aspecto hay muchos ejemplos luminosos. Pensar que la Tierra redonda fue el mal durante varios siglos en Occidente. El alcohol fue tan perseguido como ahora lo son otras drogas. Pensar que los humanos somos iguales también fue perseguido hace algunos siglos en Occidente y actualmente, en algunos lugares del globo, este principio que nosotros reconocemos como evento básico de la humanidad aún no se reconoce. El mal para unos puede ser el bien para otros. Incluso puede constituir una forma de resistencia al autoritarismo, como nos ha mostrado la historia de los pueblos. Es por estas razones que en la mayor parte del mundo nos encontramos que las autoridades de las naciones y los pueblos no pretenden erradicar el mal, solo lo controlan. Y eso es bueno. En las grandes ciudades civilizadas el crimen existe y eso nadie le extraña, se le tolera, pues se encuentra bien controlado. La actividad subterránea, oscura, el vicio y la prostitución son varios en ciertas zonas y en ciertos horarios. Tienen derecho de existir, pero con límites. Controlar implica tener la capacidad de pactar, de ser política con los responsables de dichas acciones. Aceptar la imposibilidad de erradicar el mal también implica aceptar los límites propios. Y gracias a ello es posible pasar a otra cosa. Permite ocuparse de otros problemas importantes de la vida y la sociedad. Séptimo, el valor de aceptar humildemente los límites.
Aceptar humildemente la existencia del mal permite ocuparse de grandes problemas ahora olvidados: el calentamiento global, antropogénico, antes del cambio climático global, los daños a los, como se denominan los daños de ambiente, los daños a los ecosistemas generados por las concesiones mineras, la destrucción de nuestros bosques por las carreteras, el avance de la mancha urbana, o el fin de la era del petróleo barato, que tantos problemas energéticos y sociales generará a nuestra nación. Y si pensamos en nuestro estado de Morelia, nos permitiría preocuparnos por la increíble reapertura de la agroquímica de Aragón, donde el 24 de marzo de 2011 explotó un campo con agroquímicos que intoxicó a 750 personas y que muy pronto volverá a realizar su terrible tarea de infestar con pesticidas el campo morelense. Aceptar humildemente la existencia del mal permite también contar con tiempo para apreciar las grandes bellezas del mundo. Aspirar a erradicar lo inevitable, al contrario, puede ser terriblemente dañino para todos al parasitar nuestra existencia. Lo que nuestra nación necesita para poder detener con efectividad la degradación social y el baño de sangre que sufrimos es controlar, no erradicar el crimen. El mal es algo con lo que humildemente no nos queda sino aprender a vivir. Pretender erradicarlo es constituye un peligroso fundamental. Último punto: detener la guerra. Revisemos ahora brevemente otras razones que nos obligan a exigir que nuestro gobierno detenga una guerra que solo daña a nuestra sociedad. Primera premisa: la guerra no es lucha. Como dice Bloch, la lucha es fructífera, la guerra no. La guerra es contra otro, la lucha es con otro por. La diferencia entre guerra y aquí dice con otro porque es la lucha que es el polvo de la gente, lo que mueve todo es otra cosa que la guerra que es contra otra. Segunda premisa: no existen las guerras victoriosas, no existen las guerras victoriosas. La humanidad guerrea desde hace siglos la misma, única y multifacética guerra. Una guerra que no solo se vive en los campos de batalla, sino en las calles, en las familias, incluso al interior de cada uno. Una guerra trabada en el origen y cuyas consecuencias sufrimos. La guerra declarada es sencilla de notar. La guerra encubierta no es tan visible, son los síntomas, esas heridas de guerra, las que nos revelan su presencia. La guerra eterniza la venganza y por ello no tiene vencedor. Incluso la máxima victoria, la aniquilación del enemigo, es una pérdida, pues la humanidad toda pierde la experiencia, la historia y la verdad que portaba el enemigo aniquilado. Tercera premisa: el enemigo es nuestro espejo. Como bien se enseña Nietzsche, el Echeón, el enemigo no es sino nuestro espejo, uno que nos refleja nuestras verdades más repudiadas. Si lo escuchamos, si nos permitimos escucharlo, nos escucharemos nosotros, aniquilándolo, nos aniquilamos. Eso también lo trabajó muy bien Poe y Dostoyevsky. Cuarta premisa: una guerra siempre tiene un tercer contendiente que sufre terriblemente las consecuencias de la guerra y en cuya generación nada tuvo que ver: el ecosistema. La madre tierra siempre es afectada por las guerras que siembran muerte, que su flora y fauna. La guerra del Golfo Pérsico de 1991, por ejemplo, implicó una devastación simplemente impresionante. Más de 500 pozos petroleros fueron incendiados. Las marismas quedaron dañadas gravemente por el enorme vertido de petróleo. Los sistemas de agua potable también quedaron gravemente dañados. Y los campos cercanos a los pozos fueron cercados de peligrosas minas. Y todo eso para derrocar un régimen de Saddam Hussein, que los Estados Unidos mismos habían colaborado para armar con el objeto de controlar el petróleo en Oriente Medio. Toda esa devastación fue una consecuencia de la avaricia del aparato industrial americano, en particular de la tríada petroleras, industria militar, industria automotriz, la cual es incapaz de optar por un estilo de vida menos depredador y capaz de vivir gracias al empleo de otro tipo de energía, es así, renovable y limpia. Conclusión: lo más importante para la humanidad civilizada ya no es la forma de ganar la guerra, sino el modo de detenerla. La tradición cristiana de poner otra mejilla, como ustedes saben, no funciona. El mismo Calderón se dice cristiano y no la pone. La propuesta kantiana de la instancia supranacional, la Liga de las Naciones, la Organización de las Naciones Unidas, como ustedes saben, tampoco funciona muy bien. Pero Heidegger y Lacan nos permiten soñar con otra alternativa.
Puedo detener la guerra si reconozco que aquel a quien llamo mi enemigo es mi espejo, que si reacciona de manera agresiva es porque yo lo he permitido, generado, o incluso porque lo he obligado por la guerra que trago, que reitero, o por el mando que mi propio nombre porta. Para ello es menester asumir que yo, en tanto perteneciente a un linaje, también soy responsable de las injurias que recibo, y que no estoy excluido de la decisión de seguir guerreando. Solo interrumpiendo mi respuesta a la solicitud de guerrear del otro, se puede detener la guerra. Solo escuchando y reconociendo el reclamo del otro, es que el enemigo se desvanece. Solo eso detiene esa guerra constante, omnipresente, la cual ciertamente sustenta y tiene la vida al que la dirige. Como bien indicó hace meses Javier Cecilia, muchos ciudadanos no queremos seguir guerreando, queremos que nuestro gobierno detenga la guerra. Y eso implica que se detenga y escuche las razones de aquellos que ahora denominan criminales y de los que ahora olvidan que muchos de ellos también son ciudadanos, es decir, que interrumpa la guerra. En nuestros días, nuestra nación se venga de sus propios hijos y no hay nada más irresponsable que renegar de los propios hijos a los cuales divida y eduque. Y al hacer la guerra contra sus propios hijos, nuestra nación solo se suicida. Pues cuando matamos a otro, como bien indica el ley, solo nos estamos matando a nosotros mismos. Gracias. Y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con una residencia de investigación postdoctoral en el Instituto de Institutos del país. Impartió cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, es profesor titular de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y coordinador académico de diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales en la misma institución. Es experto y asesor en temas de seguridad nacional y hemisférica y articulista en el periódico La Columna. Muchas gracias. Primero agradecer la invitación para estar esta tarde con distinguidos representantes, con el profesor Villalobos. Agradecer en especial a Luis Tamayo que me haya hecho por invitarme a esta hora. Primero, pues una cuestión sobre mi currículum, porque ahora que leyó la doctora Aranzazú, soy asesor en temas de seguridad nacional. Pues quién sabe a quién asesoro, porque pues no hacen caso. Para empezar, porque el tema, y como ya lo han apuntado en algunas de las intervenciones previas, es un aspecto que nos está llamando a reflexionar en torno incluso a la filosofía del Estado mexicano. Primero porque cuando yo escucho el argumento, por ejemplo, de las policías de mando único, me parece que es un reconocimiento explícito al fracaso del Pacto Federal y, por supuesto, del Estado basado en la administración municipal. Es decir, es cuando a un municipio o a un presidente municipal le retiran la responsabilidad, la poca que tiene la responsabilidad de la vigilancia de la recaudación de impuestos, francamente, queda como una administradora de un restaurante en el mejor de los casos. Entonces, me parece que estamos tocando la puerta en una definición estructural del Estado mexicano. Me parece que la forma irreflexiva en la que el gobierno de la República condujo al país a la situación en la que nos encontramos, pues nos lleva en primer lugar a formularnos varias preguntas. La primera, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué se dejó de hacer? Continuando la profunda reflexión que hacía el doctor Tomás en su momento. ¿Qué se dejó de hacer? ¿Y qué dejamos de hacer nosotros? Cada vez que empieza el semestre en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, desde hace algunos años, unos 6 años, les pregunto a mis alumnos cómo le están pasando en términos de su experiencia cotidiana, de su relación con los aspectos de criminalidad cotidiana. El primer consejo que les doy es: 1, no compren piratería. Segundo, no compren oro. Yo es lo más que puedo hacer con eso. De esa manera
buscamos la manera así de tratar de tener una escalada constante de deterioro en la calidad de vida. Hace unos días, ya que como también estoy en edad de contar anécdotas, pero no contar otra. Nada más que esta desafortunadamente no tiene que ver con Carlos Montemayor, sino conmigo mismo. Fui a la, no sé si hay antitaurinos, pero ese sería motivo de otra sesión. Fui a la Plaza de Toros y llevé a mi hija y nos sentamos junto a unas personas que tenían la apariencia de no ser del sector federal. Visiblemente estaban ahí por primera vez en la plaza. Y entonces llegué, los saludé, algunos estamos en el primer tendido de sombra. Me presenté cuando el momento de llegar, no puede ser cuando llego a cualquier lugar. Y entonces pasó el segundo, tercer toro, y de repente me volteó y me ofreció una cerveza y me la, bueno, no, ya me la di. Entonces le voy a dar el primer trago, y mi hija de 12 años me toma el antebrazo y me dice, papá, no sabes si le pusieron algo. Y dije, no, hija, hay que tenernos confianza. Una de las cosas justamente que ha deteriorado el ambiente es justamente la confianza interpersonal. Es uno de los daños más perniciosos para el funcionamiento de cualquier sociedad, de cualquier organización, sea una familia, una empresa, una escuela, cualquier institución. A mí me sorprendió mucho porque me estoy alejando de lo que escribí. Creo que es interesante plantear, motivado por lo que expuso Luis. Es muy interesante observar cómo se ha ido perdiendo este lazo de solidaridad, de reconocimiento, de apoyo, aunque yo no conozca a la persona. Entonces esto me parece que es uno de los daños más difíciles. Yo creo que la derecha mexicana tuvo ya un ensayo muy exitoso cuando declararon la epidemia de H1N1. Que por supuesto, a reserva de que alguien pueda demostrar lo contrario, pues la derecha mexicana logró lo que ningún delirio pudo haber logrado. Evitó que nos saludáramos de beso, que nos diéramos la mano y que nos quedáramos en sus casas. Entonces esto me parece que hay elementos que hay que ser muy serios en este zonas del país que están, como decía el doctor general Gallardo, zonas del país que están colapsadas, donde los soldados son agentes de tránsito. Yo los he visto, he ido a hacer trabajo, a hacer análisis, a estudiar estos temas, en donde no hay policía municipal. Y muy bien, yo he escuchado a los tres candidatos decir que retiren al ejército. Mi pregunta es, a la gente que está ahí, si ya les preguntaron qué opinan, y segundo, ¿quién va a hacer el trabajo? Es decir, no solamente es un asunto, me parece que finalmente todos estamos de acuerdo que el ejército no está en las funciones para las cuales constitucionalmente está convocado, pero también el problema es que se va a hacer. Y este es un tema que me remite a distinguir entre militarismo y militarización como tema central de nuestra posición. Por un lado, el militarismo fue un concepto que incluso utilizó el propio Carlos Marx en su obra El Derecho Humano, y según los estudiosos de estos temas, fue la primera vez que se utilizó el término militarismo para calificar a la implantación de actos, estructuras, prácticas y códigos de las Fuerzas Armadas a la sociedad. En la historia reciente de América Latina, la tenemos ilustrada, como ya se hizo alusión hace un momento, de forma dramática las dictaduras persecutorias y de abierta represión a cualquier tipo de disidencia, negándose cualquier tipo de práctica de liberación. El militarismo en nuestros países es una dolorosa y profunda huella de los estados. La militarización, en cambio, se refiere que en medio de la misma democracia, y este es realmente el problema, en medio de la misma democracia, los ámbitos de influencia de las élites militares se dejan ver y sentir en la delimitación férrea de lo que consideran sus intereses como institución y como corporación. Más aún, en una situación de conflicto. Amplían sus posiciones en la burocracia, que tiene que ver con la seguridad nacional, la defensa de los intereses nacionales, la conservación de posiciones preeminentes del Estado en el ámbito internacional y, por fin, ampliar su círculo de exclusividad en cuanto a la toma de decisiones hacia su interés. Un caso muy visible de militarización en el continente americano se observa en el gobierno de Barack Obama. Sin distingo del partido gobernante, alcanzando su máxima expresión en los últimos meses de la administración del presidente Obama, militares de altísimo nivel, como el general Mateo,
hoy director de la CIA, que por ejemplo vino a la Secretaría de Gobernación, no sé si se tomó su cartero, pero se puede reanimar, ¿no? Es muy interesante observar, los primeros dos nombramientos que hizo el presidente electo de los Estados Unidos hace 4 años fue, uno, ratificar al jefe del Departamento de Defensa, y que apenas salió hace un año, y segundo, ratificar al que todavía es el jefe de la Reserva Federal. Es decir, política militar y política económica continuaron, no importa quién gobierno. Entonces, eso yo es lo que me refiero con los posicionamientos en ámbitos de conflicto. El presupuesto anunciado en enero de este año, hace unas semanas, de $622,000 millones para el Departamento de Defensa, duplica la inversión científico-militar de China, Rusia, Francia, India e Inglaterra. Aunque es la primera reducción en los últimos 12 años, no nos ilusionemos. No se trata de ningún cambio de la filosofía del poder internacional. Es un asunto estrictamente de decisión. Veamos algunos datos respecto de la situación política y presupuestal que guardan las Fuerzas Armadas en el continente americano. Estos datos son del anuario estadístico de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina 2012, conocido como REDSAT. Por ejemplo, Ecuador tiene el primer lugar en cuanto al porcentaje del Producto Interno Bruto destinado al presupuesto de defensa, el 3.48%, lo que equivale a un formidable 10.13% del presupuesto total del Estado. Sigue Cuba con el 3.47% del PIB, lo que representa el 4.87% de los recursos estatales. Chile es el tercer lugar con el 2.43% del Producto Interno Bruto, lo que representa el 9.38%. De lejos, ahora que está de moda compararnos con Brasil, Brasil dedica del Producto Interno Bruto al gasto de las Fuerzas Armadas el 1.73%, lo que representa, en términos del volumen de los recursos del Estado, el 3.23%. Doy estos datos porque me parece que cuando nos acercamos a discutir estos temas es muy importante también tener algunas referencias de calidad de países latinoamericanos. Guatemala está en el último lugar de recursos dedicados a sus Fuerzas Armadas con el 0.43%, lo que equivale al 2.63% del Estado. Y en penúltimo lugar está nuestro país, con solamente el 0.49% de los recursos dedicados a las Fuerzas Armadas frente al 2.65% que representa el esto es muy importante planteárnoslo porque la militarización también tiene que ver con presupuestos. No solamente se trata de un asunto de presencia física, desplegada, operativa y táctica de los militares, sean integrantes de la Secretaría de Marina de Nueva México, de la Secretaría de la Defensa Nacional, sino tiene también que ver con otro tipo de criterios a través de los cuales nosotros podemos llegar a esta conclusión, porque a mí me queda muy claro una de las cosas positivas que sí tiene la iniciativa de ley de seguridad nacional que está en la Cámara de Diputados, que no va a salir de esta gestión, es acotar la discrecionalidad del presidente de la República sobre las fuerzas. Eso me parece un aspecto el otro elemento importante de análisis, por lo que hace a las comparaciones en cuanto a las funciones observadas en todas las constituciones y leyes secundarias, en todos los casos latinoamericanos, las Fuerzas Armadas tienen, además de las naturales tareas de defensa de los intereses a través de las armas, la obligación de participar en un momento dado en tareas de seguridad en todas las constituciones. Y fíjense, este es otro dato interesante: solo las Fuerzas Armadas de Cuba, Brasil, Colombia, Nicaragua y México, repito los números, Cuba, Brasil, Colombia, Nicaragua y México tienen la obligación de contribuir a la conservación del medio. Este punto resulta muy importante, dado que la Agenda Transversal de Riesgos adoptada por la OTAN en noviembre de 2010, en lo que se denominó el impuesto de Lisboa, el tema del cambio climático y sus efectos en distintas partes del mundo ya forma parte de las prioridades de esta organización militar multinacional. Pero además agregaron dos temas muy importantes a la nueva agenda. Es bien interesante lo que sucedió en Lisboa, porque se modifica la doctrina militar de la OTAN desde 1995. Es decir, ni siquiera en el 2002, después de los atentados en Estados Unidos, hubo modificaciones a la doctrina militar de la OTAN, sino
fue hasta el 2010, no se da esta modificación. Y a quienes incluyen en la agenda de antagonismos del Estado, muy interesantes. Incluyen ni más ni menos que el tráfico de personas, incluyen el tráfico de armas, el tráfico de drogas. Y hay dos países que forman parte de la OTAN que están en América, que son Canadá y Estados Unidos. Y como todos sabemos, en el documento establece la reacción solidaria de si alguno de los países de la OTAN integrado se ve vulnerado por alguno de los nuevos antagonismos del Estado, la OTAN de manera concurrente actuará en apoyo a los. No es de ciencia ficción. Este documento lo pueden consultar en internet, ahí está el link en los apoyos. Estas indicaciones para quién y para nuestro país. Una más de las reformas militares que adoptó el presidente Barack Obama el 31 de diciembre fue incorporar al comandante general, ese es el cargo que tiene en los Estados Unidos, el comandante general de la Guardia Nacional, a la estructura de la Jefatura de Estado Mayor. Es decir, por primera vez existe la posibilidad de que a nivel de la diplomacia militar, las Fuerzas Armadas Mexicanas y el Partido Popular, el Ejército, se tratado como una policía nacional, al menos en términos de la diplomacia de este. Todos estos son documentos, los pueden consultar. Este preámbulo, paso ahora a la situación de México. Este preámbulo, si hubiera oportunidad en las preguntas y respuestas, quisiera tratar también la novena reunión de ministros de Defensa de las Américas, que se llevó tan solo 5 días después de realizado el evento de Lisboa. Se fueron eventos de diplomacia militar paralelos muy importantes porque marcaron un cambio en la articulación de la agenda de los países convocados. En la situación en México, este preámbulo es determinante para analizar de forma detenida las circunstancias bajo las cuales se da la participación intensa y extensa de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en el caso de México. Por una parte, los aspectos sobre el número de operaciones y la cantidad de militares participando en tareas de seguridad pública es proporcional al colapso de las autoridades civiles. En un documento dado a conocer la semana pasada por la Secretaría de la Defensa Nacional, se dio a conocer que hay alrededor de 1.500 puestos de revisión en el país, de los cuales 60 son móviles. Cada uno de estos, se lee en el documento, cuenta con alrededor de 30 minutos. Estamos hablando de alrededor de solamente de la Secretaría de Defensa de 40.000 soldados desplegados armados. Y esto para el International Institute of Strategic Studies, con sede en Londres, tiene lo que a mí me parece ha sido la mejor clasificación de lo que está viviendo. Dicen ellos que México está en un conflicto secundario, un conflicto armado. Es decir, no hay causales ni políticas ni sociales, al menos en programas, aunque habría que ver todo este desastre de la política social que vive México, al menos desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cómo se ha venido depredando la calidad de la arquitectura social. Y es muy interesante ver cómo al observar estas condiciones, a través de las cuales se viene deteriorando la calidad de la convivencia, ya no diría de la democracia, es observable cómo los niveles de confrontación van a empezar a aumentar. Me parece muy interesante y muy loable la reforma al Código de Constitución Militar, en donde a través de la desaparición forzada, la cultura y la eliminación cometidos por elementos militares en acciones destacamentados, no sé si se en tareas operativas, no en operaciones operativas o para en operaciones militares sean conducidos a la población. Me parece que es un paso muy importante porque esto va a redundar, me parece, una mejor delimitación de las atribuciones y responsabilidades. Aquí lo importante, y ya me acerco a las conclusiones, es en este contexto de un principio de gobierno mucho más preocupante, me parece que estamos también distraídos en otros aspectos. Por ejemplo, internacionalmente a mí me llamó la atención cómo se nos pasaron los festejos de la conmemoración de la fundación del país y terminó en lo que fue Juegos Olímpicos. Sin embargo, dejamos pasar una oportunidad para refundar instituciones del país, no solamente construir infraestructura. No hay ningún instituto que se haya creado con el nombre de el Instituto de Investigaciones Termonucleares, por ahí, pero un centro de investigaciones de nanotecnología con el nombre Bicentenario de México. No quedó nada
literal y metafóricamente, porque es una. Bueno, si eso fue lo que quedó, me doy, me doy. Entonces, sobre todo en el tema de la corrupción, todavía sigue y va a dar para mucho ese tema. Entonces, ¿en dónde están nuestras tensiones? Yo entiendo incluso que el motivo fundamental de esta mesa de seguridad tiene que ver justamente con esta desagregación de lo que es la agenda, de lo que es la creación de las prioridades fundamentales. Me preocupa mucho el tema de la reforma del artículo 24 constitucional para volver al Estado mexicano, un Estado prácticamente confesional. Un Estado confesional. Tiene un proceso de regresión de nuestras libertades. También me preocupa mucho que no estemos discutiendo el problema de origen, que estamos haciendo de frente a los efectos, pero no a las causas. De esta forma, ¿cómo podemos responder a estos desafíos estructurales del Estado mexicano en un momento francamente de debilidad de la mayor parte de sus instituciones? Si bien es cierto, y es muy interesante, la UNAM Comisión por invitarme a participar en este foro sobre la flexibilización de la producción y consumo de drogas, pues va a ser un tema muy importante. Son temas que se están teniendo que empezar a discutir de manera mucho más sistemática. Digo, no solo por los de siempre, ¿no? Como Jorge Castañeda, soy medio tartamudo a veces, ¿no? Y sus amigos, ¿no? Su cuadrilla se dicen los otros. Entonces, es que hablan de todo y la verdad es que me da la impresión que a veces porque no me da tiempo de leer para profundizar sobre algunos temas. Por eso quisiera cerrar con una reflexión de un autor alemán, un libro muy interesante, se lo recomiendo, que se llama El Estado Anómico, Wallmann. Dice que el principal problema que tiene el Estado latinoamericano es que el ejercicio del poder desestabiliza el poder. Es decir, el abuso de las élites dirigentes en las funciones de gobierno es lo que propicia el debilitamiento estructural de los estados de nuestros países. De origen no hemos sido, por una parte, ni autosuficientes en términos fiscales y ni tampoco nunca el Estado ha tenido control monopólico de la violencia en el territorio de Argentina. Entonces, en ese contexto, el abuso de las funciones y el ejercicio del poder ha llevado justamente a que en estas comisiones, en el periodo de las comisiones sociales, el tema del narcotráfico y la criminalidad organizada emergen como un adversario, como un antagonismo muy poderoso, en donde el miedo, el temor a reunirse, a salir en la noche, a salir por la carretera, en muy amplios, mantiene a la geografía mexicana sin estado. Y este es un tema al cual ninguna generación de mexicanos como nosotros se había enfrentado. Por esto es un desafío formidable, porque además en ese contexto tenemos elecciones. Hay 1.995 cargos de elección popular para entenderlo. Hay una renovación, bueno, no, yo quisiera que una renovación, pero más bien es un reacomodo. Es que está un foro sobre las integraciones de los candidatos, son vergonzosas. Las del partido que me pongan son independientes. Entonces, ante este escenario, las posibilidades de reconstrucción, no solamente, y quisiera cerrar con esta reflexión de Fernando Sabater, no es que la educación sea la solución de todo, pero las soluciones todas sí pasan por la educación. Muchas gracias. Tenemos 15 minutos para preguntas. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta a los ponentes. Rapidísimo. Aunque no me hubieran dicho qué formación tiene cada uno académica, yo inmediatamente hubiera detectado al filósofo. Muchas gracias. Entonces, la formación es algo que es muy visible. Yo quisiera preguntar, a propósito de la formación del ejército, ¿qué tiene de peligroso al estar en el contacto permanente con la población? Esa es una pregunta. Otra,
¿qué opinión les merece el uso del chip en el cuerpo humano? Ya ven que se ha hablado de meter un chip en el cuerpo para saber por GPS dónde localizar a la gente, etc. Otra, el francés Jacques Attali menciona que uno de los grandes negocios del futuro serán los ejércitos privados. Entonces también me gustaría tener su opinión. Y por último, ¿acaso somos un Estado soberano si no se cumple el objetivo hacia el exterior ni hacia el interior, como lo mencionaba el general Gallardo? Gracias. Me parece que sería importante nomás incluir el ALBA en la propuesta del último documento. El ALBA. Quisiera hacer una pregunta al doctor Gallardo. Chiapas en un tribunal militar y después cuando sale el general Acosta Chaparro de la cárcel con decoraciones y demás, el general Ángel Guajare era subsecretario de Defensa y en ese momento sale del ejército, pero como regañado inclusive, no recibe condecoraciones, no recibe el sueldo que reciben los militares retirados, y él fue quien juzgó al general Acosta Chaparro en Chiapas en aquel tribunal militar. Nada más una pregunta, general, porque tengo toda esa duda si ese general pudiera ser víctima de la guerra sucia por ese crimen. Gracias, es mi única pregunta. Bueno, nosotros como jóvenes creo que hemos sido los más afectados de esta guerra, bueno, la militarización en México, pues precisamente todo, ¿no? Lo de las drogas y por muchas otras razones, ¿no? Y a veces que ni siquiera tenemos la culpa, pero también nos vemos como, ¿cómo se podría decir? Como delincuentes, ¿no? A veces dicen, no, que se muere o matan a alguien y dicen, pues seguramente estaba en algo, ¿no? En malos pasos con el narcotráfico. Entonces, pues por lo mismo, estamos organizando un acto alterno para mañana, 24 de febrero, donde estamos pidiendo que la bandera sea puesta media asta, debido a que consideramos que la patria se encuentra en luto por los 60,000 muertos o más que hay a causa de esta absurda guerra, y por todos los desaparecidos, y no solamente es eso, no solamente lo social, sino también toda la intromisión estadounidense extranjera y toda la devastación ambiental, también eso estamos viendo. Entonces, estamos convocando también, ¿no? Si pueden, el 24 de febrero vamos a estar en el Zócalo a las 8 de la mañana, aquí en Cuernavaca. Y en varias partes, se está haciendo a nivel nacional. Gracias. ¿Alguien más? ¿Una última intervención? No sé cómo se integró ese consejo de guerra. Lo que sí le puedo decir es que en los tribunales militares es una justicia de mando que responde a los intereses del secretario de la Defensa Nacional en turno. Entonces ahí se pueden dar muchas cosas. El secretario de la Defensa Nacional puede dictaminar incluso la sentencia de cualquier persona, exonerar a un culpable o juzgar a un inocente. Con eso creo que contesto su pregunta. No sé en qué condiciones también causó baja el general Guajare, pero mi vecino vive ahí en la misma Secretaría Nacional de Vivo, y pues es una circunstancia que se está dando en México, y aprovechando el comentario que hizo el doctor Oliva, le quiero decir que la reforma al Código de Justicia Militar, desde mi punto de vista, está limitada, porque quien va a definir quiénes son juzgados por esos delitos que están tipificados ahí en esa reforma, pues es el alto mando militar. Luego entonces no creo que se juzgue a nadie,
Y por el otro lado, creo que las resoluciones que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte sobre el tema han sido muy limitadas en virtud de que se enfocan a la reforma del artículo 57, fracción segunda, y dejen tocado artículos muy importantes que tienen que ver con la justicia militar, como son, por ejemplo, el artículo 29, fracción décima de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal previene que quien administra la justicia militar es el secretario de Defensa. Por lo tanto, este personaje tiene en su mano dos funciones o facultades que son exclusivas de dos poderes diferentes, como son el poder ejecutivo, la procuración de justicia, y el poder judicial, que es la administración de justicia. Entonces, aquí esta función está trastocando la división de poderes, entre otras. Luego, el artículo 81, fracción cuarta del Código de Justicia Militar previene que habla sobre el Ministerio Público Militar, dice más o menos lo siguiente. Dice, el Ministerio Público Militar dará una resolución de un caso concreto. Vamos a suponer que emite una resolución de no acción penal en contra de cualquier militar, pero el secretario de Defensa insiste en su parecer, debe dar cumplimiento a la orden. Entonces, ese artículo, desde mi punto de vista, trastoca el orden político e institucional del Estado mexicano. Muchas gracias. De todo, incluso muchísimas ramas de las Fuerzas Armadas actúan con contratistas. Es decir, es ahí donde quieren llevarnos en cuanto a la privatización misma de las Fuerzas Armadas y también de los cerezos y también de la seguridad de los aeropuertos, etcétera, y donde también no se cumple con la ley. O sea, una compañía española te revisa, es un particular que revisa a otro particular. Entonces, ¿qué derecho tiene un particular de revisar a otro particular? Ninguno. Así se hace cuando uno sale del país. Y yo creo que lo que las compañeras están diciendo sobre el acto del 24, que me parece sumamente positivo, es la criminalización de un pueblo. Si se criminaliza a un pueblo, y particularmente a su juventud. Es decir, ahora no solo es posible que lo desaparezcan o que lo maten a uno, sino que aparte de eso, inmediatamente uno pasa a ser parte del crimen organizado. O sea, basta con que lo maten a uno, o que lo levanten o secuestren, lo que sea, para que automáticamente ya exista, incluso en el imaginario popular, quién sabe dónde habrá andado metido este cuate. Sí, ya andaba. Sí, y entonces, pues de ahí ya no hay investigación, ya no hay absolutamente nada. La cuestión de lo del ejército, ¿no? A mí me llamó mucho la atención la primera manifestación con Javier, que se paró y creo que fue la última, donde se paró y dijo que salga el ejército, y entonces todo el mundo dijo no, porque llamó a la salida del ejército. El orador que iba en una cámara, todo el mundo gritamos no. ¿Por qué? Bueno, no es solo la cuestión de cuánto invierte un determinado estado en el presupuesto, sino qué tratamiento tiene ese ejército en función de la situación del país. Es decir, los miembros de las Fuerzas Armadas han recibido, por ejemplo, un incremento de casi 100% de su salario, mientras un trabajador universitario recibe 3.6% de incremento. Es decir, también hay que ver que de esos presupuestos cómo se utilizan para el ejército, y lo que ha provocado las deserciones del ejército, que son pues el otro ejército, que son todos ellos preparados por el ejército mexicano y que integran el crimen organizado. 250,000 desertores. Entonces, bueno, sobre la cuestión del Estado, yo siempre me he opuesto, incluso la semana que entra presentaré una ponencia sobre lo que se dice sobre la cuestión del Estado, la desaparición del Estado, el Estado deja de... Yo no, creo que ese es uno de los mitos del neoliberalismo, porque no hay poder más presente en Estados Unidos particularmente que el Estado. El Estado salva a los bancos, el Estado es el que le da oxígeno al capitalismo mundial. El Estado, ¿quién otro si no el Estado? Y luego, bueno, claro, todas las funciones sociales del Estado están colapsadas, pero todas las funciones represivas del Estado están con aumento de salarios, con aumento de poder de fuego, con aumento de penetración
con aumento de desplazamiento de fuerzas y de misiones, con aumento, o sea, en otras palabras, desde el punto de vista gramsciano ha dejado de operar la hegemonía para quedar pues el garrote. Es decir, es un Estado delincuencial, es un Estado represivo, es un Estado que solamente deja las funciones de control y manipulación de la fuerza de trabajo, de la criminalización de un pueblo, de la guerra social contra un pueblo. Ese es el Estado, ese es el Estado capitalista transnacionalizado, con un grupo gobernante totalmente transnacionalizado. Es decir, ahí está, bueno, no solamente no se festejaron los aniversarios de los 200 años de la independencia y los 100 años de la revolución, sino que el jefe de las Fuerzas Armadas, el comandante jefe, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, fue a poner a homenajear a los soldados estadounidenses en el cementerio de Arlington. Es decir, él, como miembro de las Fuerzas Armadas, fue a rendir homenaje a quienes nos han invadido innumerables veces. Es decir, ahí, desde el punto de vista simbólico, es inaudito que un jefe de Estado simbólicamente haga semejante desaguisado desde todos los puntos de vista. Yo creo que el ejército tiene, es decir, siempre ha llevado un mito, incluso, digamos, cuando se hacen estas encuestas en las que nadie cree cuando le convienen, y cuando le convienen sí creen en las encuestas, dependiendo cómo va en la feria. Entonces, yo ya donde iba ya me perdí con usted. Ya me perdí con usted. Bueno, pero sobre la opinión del ejército. Gracias. Yo creo que la opinión del ejército tiene que ver mucho con la construcción de un mito. Es decir, la construcción de un mito que se hace sobre el propio ejército. El ejército, desde que yo tengo uso de memoria política, que ya ha pasado muchísimos años, siempre ha sido un ejército represivo. Yo no recuerdo otro ejército más que el ejército represivo. Yo tenía algunos, no sé, 15 años, algo así, cuando el 57, que fue la gran represión contra los ferrocarrileros, y de ahí para adelante. Es decir, el ejército siempre ha cumplido funciones represivas. El ejército es el brazo armado de una oligarquía. Y entonces el ejército nunca ha cumplido sus funciones constitucionales. Siempre ha estado a la saga de esas funciones. Yo creo que en ese mito, por ejemplo, el mito de la Armada de México. Bueno, ahorita la Armada de México es el arma consentida de los estadounidenses. Yo tuve por función de mi cargo cuando en mi pasado oscuro, en Tlalpan, desayunar 2 o 3 veces con el almirante y me encontré con un conocedor de la guerra de contrainsurgencia a fondo, pero además no solamente conocedor, un verdadero soldado de la guerra de contrainsurgencia, actor. Ahorita es el arma mimada de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque es el más cercano al corazoncito de los tíos. No quiere decir que los otros no lo sean, sencillamente que los marinos son obsecuentes con los estadounidenses. Entonces ya, pues incluso yo recuerdo que cuando era diputado federal nos invitó el ministro de la Defensa, el general secretario, a un desayuno para mostrarnos que el ejército mexicano no obedecía a los Estados Unidos. Entonces cuadró ahí a 35 oficiales y todo el mundo dijo que había estudiado en cualquier lugar, Rusia, Inglaterra, etc., pero nunca en Estados Unidos. Entonces yo creo que incluso esos tiempos ya quedaron atrás. O sea, ya ahorita el control que se tiene sobre las Fuerzas Armadas mexicanas por parte de los Estados Unidos, como lo dijo el general, que es muy grande estratégicamente desde el punto de vista de todo lo que ha significado pues la entrada de cuerpos de inteligencia que actúan en el país y que, como se dice, van a ir armados. No necesitan ni siquiera ir armados, tienen gente armada a su alrededor que les sirve. Todo el control de las comunicaciones que tienen, por ejemplo, que pagó el gobierno estadounidense. Es decir, la compañía Bell, que es la que nos escucha a todos los mexicanos cuando hablamos por teléfono, fue una licitación que hizo el gobierno de los Estados Unidos y que quedó en la página oficial del gobierno de Estados Unidos. Pagó la friolera muy barato, $3 millones, algo así, para traer
instrumentos de Israel, que son los más avanzados en toda la técnica represiva de carácter policial y para escuchas y todo eso. Y ahí está el gobierno mexicano cuidando a los de la compañía de él, que están en un edificio de la colonia Guerrero, muy bien, muy felices, escuchando todas las conversaciones nuestras de teléfonos móviles o teléfonos fijos, por encargo del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, bueno, ¿qué soberanía existe en ese terreno? El ejército se ha convertido en un ejército de ocupación. Es el ejército de ocupación de un pueblo. Aunque yo creo que el ejército mexicano, complementando desde Gilberto, tiene un problema adicional. El problema adicional consiste en que sabe perfectamente bien el ejército mexicano que todo lo que ha hecho con la guerra de Calderón es violatorio de la Constitución. Sabe perfectamente bien que el artículo 57 del Código de Justicia Militar es violatorio de la Constitución, y tal lo sabe que ya se lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso su ley de seguridad nacional, por eso le urge, para que no vaya a haber posteriormente, por la necedad y por la terquedad de los familiares de las víctimas y de algunos sectores de la sociedad, algunos enjuiciamientos de militares en fechas próximas, cuando las circunstancias lo permitan, como lo están permitiendo en Argentina o hasta en Guatemala. Ya saben ustedes que hay generalitos guatemaltecos sometidos a juicio. Pocos, lamentablemente, no todos los responsables, pero Dios Montt, por ejemplo, aquel de las políticas de tierra arrasada que se aplicaban en Vietnam y que él experimentó muy exitosamente en el Quiché. ¿Se acuerdan cómo fue la guerra en Guatemala? Bueno, pues ya está en Guatemala, están enjuiciando a los militares, y los militares de México saben que están violando la Constitución. Nosotros en la UACN tenemos un diplomado en el que hablamos del uso de la fuerza, los límites del uso de la fuerza, y participan mandos de la policía del DF, y participan soldados en activo, y participan marinos en activo, de estos que andan en lo activo, en los operativos de la guerra de Calderón, y no ignoran que el artículo 57 de su Código de Justicia Militar es anticonstitucional, porque extiende el fuero militar a todos los casos en que alguien esté cumpliendo alguna misión relacionada con su cargo, con su carácter militar. Obviamente eso no dice la Constitución dice actos estrictamente relacionados con la disciplina militar, a lo cual se circunscribe el fuero de guerra. Creo que vamos a ver insistencia en estos temas, vamos a ver. Calderón seguramente será enjuiciado en una corte internacional, no en el país, pero seguramente será enjuiciado, casi puedo apostar doble contra sencillo. Son muchos muertos, 60,000 muertos, son un número inmenso de personas que han perdido la vida. No tengo bola mágica ni sé cómo van a terminar tales juicios, pero sin duda que las víctimas, que son siempre las que alientan la lucha por los derechos humanos, van a insistir en estos hechos. Lamentablemente, no es cierto lo que dice Gilberto, todos los hechos de que nosotros tenemos memoria política dan cuenta de un ejército represivo en México, pero lo que ha ocurrido ahora con la guerra de Calderón desborda todo lo que habíamos conocido. El hecho de que tengan, ¿cuántos dijiste? 1.500 puestos de revisión, yo creo que son los que registran, van a tener otros 1.500 fantasmas. Y por último, Miriam nos planteó una serie de temas con los que tendríamos que volver a hacer otro foro. Es tremendo, nos puso a sufrir. Sí hay hechos que a mi entender, hacen que el contacto del ejército con la población sea difícil, complejo. A ellos les gusta cortar el pelo en las comunidades y hacer acciones cuando, en casos del DN3, cuando hay alguna catástrofe natural.
pero su preparación, cuando cumple funciones de policía, los lleva a exterminar o cuando menos neutralizar al enemigo. No sé si eso les dice nada, o mejor, ¿no? Aniquilar, peor tantito, aniquilar al enemigo. Y la población no es enemiga del ejército. Supuestamente la policía quiere proteger y quiere servir, hasta pone letreros en las patrullas, servir y proteger. Bueno, pues esa no es la misión del ejército, por eso es tan compleja la cosa. Y por último, sí portan armas los policías gringos en México, ¿cómo que no? Zapata, asesinado por un grupo de delincuentes aquí en San Luis Potosí, por ahí por Santa María del Río venía armado. Por supuesto que traen armas los agentes de la DEA en México. Muchas gracias. Un ratito de Chile. A mí me parece que es una tasa de solución. Si lo puede localizar en un carajo, si de pronto lo van a encontrar, no se puede. Entonces, pues, ¿qué miedo te gustaría tener? Si se tomara la posición de otro, no es una salida que funcione, además no somos perros prácticamente. Yo estaría de acuerdo con subir el crédito en la calle si los narcos llevaran uniformes. Si los narcos están muy informados, entonces ya sabe a quién atacar. O sea, en las guerras, las fuerzas espontáneas llevan uniformes tan fuertes que existen. Saber a quién elegirse. Como dice muy bien Enrique, es la primera vez que te entiendo retener, uno se da cuenta que uno es libre. Gracias. Bueno, para alusiones personales. Muy bien. Sí, yo creo que para este tipo de temas, como otros muchos, siempre es importante. No, pero si yo todavía no hablo, ¿cómo vas a tener alusiones personales? Es interesante pues poner números a las cosas, porque me parece que sí es importante que obviamente tengamos posiciones políticas diferentes, francamente encontradas en algunos puntos, sí me parece, pero creo que para poderlos aumentar mis afirmaciones quiero darles números. Yo creo que sí, como dice Gilberto, bueno, sí está bien lo del presupuesto, eso no me revela, sí revela cosas, por supuesto. Primero, que se gasta el dinero de los extranjeros. Fíjense, México es el único país de América Latina que dedica más del 90% de su presupuesto a gastos de sueldos, salarios y pensiones. Es decir, queda menos del 8% para la adquisición de armamento y de equipo. Entonces también, esto es también poner las cosas un poco en su lugar, porque, y también el plan de N3, yo no he escuchado en esta mesa ninguna condena al narcotráfico. Pareciera que aquí el adversario son las Fuerzas Armadas. Cuando a mí me parece que hay que criticar, que hay que señalar que a doctor Gallardo le parece que está incompleta la reforma. El presidente ya ordenó la declinación y ya hubo un caso de un soldado que violó a una chica. En este momento ya está sepultado por la autoridad. Es decir, está incompleto, pero ya está trabajando. ¿Que se pueden hacer las cosas? No, claro. Por supuesto que sí. Para eso estamos aquí. Pero a mí me parece que aquí el aspecto fundamental, cuando yo veo que incautan 15 toneladas de precursores químicos, pues más que el volumen de la incautación, más que la operación de inteligencia que hay detrás de esto, lo que me preocupa es saber la cantidad de consumidores que hay. Ese es este es un enfoque sanitario, este es un asunto de prevención. Y en ese sentido, bueno, déjenme seguirles dando datos, aunque les parezcan un poco aburridos, pero son muy necesarios para discutir temas en donde lo que se está discutiendo es el futuro del país. Además de todo esto, observen ustedes cuáles son las tendencias de América Latina. Es importante. Tenemos 6 presidentes en este momento cuya trayectoria política viene de organizaciones no deliberantes, 3 militares y 3 guerrilleros. Eso nos dice algo del espíritu de lo que está buscando en la sociedad latinoamericana. El más reciente, el general
Otto Pérez Molina, electo en Guatemala, acusado de crímenes contra las comunidades campesinas, demostradas sus acciones militares de genocidio. ¿Por qué llegó a ser presidente de Guatemala? En la frontera sur. No solamente tenemos frontera con Estados Unidos, también tenemos frontera con el país. Con el argumento de la seguridad pública, con el antecedente de la presencia de los Zetas en el Medellín, en la frontera con México. Las puertas de la desesperación, la ciudadanía le están tocando. Y en esa lógica, fíjense, primero fue electo el teniente coronel Hugo Chávez, después el coronel Ollanta Humala, después el comandante Daniel Ortega y después el general Otto Pérez Molina. Vienen del sur para el norte y hasta el grado militar superior. Entonces veamos, tenemos guerrilleros, el presidente Montoya en Uruguay, la presidenta Dilma Rousseff en Brasil. Es decir, nosotros estamos observando una experiencia política en donde lo que estamos buscando en la ciudadanía son soluciones de fuerza. ¿Por qué? Porque las estructuras para la deliberación democrática claramente no han. Somos países con altos niveles de insatisfacción con la democracia. Miren, la democracia me sirve para qué? ¿Para tener mejor empleo? Hoy un soldado raso gana 9,000 pesos. En el sexenio comenzó ganando 3. Si es mucho es poco, vamos a discutir, pero pongamos de números. Es importante. Y las funciones que cada quien. Porque yo no sé en ese sentido, habría que discutir también el asunto de la legislación militar. Aquí benefician unas fuerzas armadas debilitadas en lo moral, en lo estructural y socialmente. Aquí benefician. ¿Cuántas instituciones nos quedan de cohesión social que nos remitan a un sentido determinado de patria? Cuéntanos ustedes. La UNAM, la Virgen de Guadalupe, el Ejército Mexicano, las Chivas, no les enseño. Una sociedad sin identidad cultural está derrotada moralmente. Entonces, ¿cuántas nos quedan? Los ejércitos en América Latina son un claro estorbo al expansionismo estadounidense, desde una perspectiva del colonial. Quieren que sean policías nacionales, no nos queda claro eso. En eso están convirtiendo las Fuerzas Armadas mexicanas. En eso las están convirtiendo. Y a la Armada de México en el Coast Guard mexicano. En eso están convirtiendo. Ahora, hablamos de problemas de coordinación en México. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos, que son 17 agencias, tienen severísimos problemas para establecer protocolos de seguridad. Entonces, a mí me parece, y de verdad me llama mucho la atención, que en este sentido estemos discutiendo el futuro de la nación y no le demos precisión a los siguientes pasos que queremos dar. Porque bajo esta circunstancia, muy bien, yo estoy de acuerdo que lo tiene el ejército. ¿Ese era el problema de fondo? ¿O el problema es un asunto de la adicción de miles y miles y miles de jóvenes, de miles y miles de empleos precarios? Bueno, en la verdadera tragedia de la nación es el Estado Portillo al frente del servicio. Las cosas como están. Yo, como profesor universitario, me preocupa que los alumnos que hoy están en tercero y secundario, cuando lleguen a las aulas de las clases, y tienen problemas de reflexión, y tienen problemas de lectura, y tienen problemas de comprensión, es un problema incluso cognitivo. Las adicciones nos dejan con problemas cognitivos. La primera causa de muerte de los jóvenes en México, los 18 y los 30 años, son vinculados al abuso de los jóvenes. ¿Hay un vicio mejor que el otro? Entonces, me parece que el enfoque, si bien es cierto que este es el tema principal, está en la quiebra moral del gobierno, está en la forma en la que han dilapidado los recursos de la nación. Hoy tenemos el precio del petróleo más alto aún que con Fox. ¿Dónde está ese dinero? ¿En qué se está gastando? ¿Quién lo está auditando? Vean los resultados de la Auditoría Superior de la Federación. Un caos en la administración de los recursos. Entonces, si la intención, me parece, la intención es construir justamente el próximo paso del desarrollo de la nación, ¿con quién votamos? ¿Y con quiénes no vamos a votar? A todos los que estamos aquí, por lo menos yo creo que la gran mayoría, nos ha pasado por un problema, alguna tragedia de seguridad.
estoy hablando de una tragedia. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Por desmantelar un poco ya? ¿O por reconstruir un poco? Esa es la reflexión que yo quiero compartir con ustedes en aras justo de este ambiente de tensión que está en el país. Y conste que todavía no empiezan las elecciones. Y conste que no viene todavía el proceso de litigio tribunal. Y que si el candidato no sé qué y el dinero de más allá, todavía estamos en eso. Cada 24 años coinciden los procesos electorales en México y Estados Unidos en la presidencia. Hoy México es tema de la agenda electoral estadounidense. Hoy México es un riesgo para la agenda de seguridad nacional estadounidense. Es un punto en el que tenemos que dar cuenta de dónde estamos parados y en qué parte de América Latina. Muchas gracias. Nos pide 2 minutitos más y después entonces pasamos ya a cerrar. El asunto del presupuesto militar, pues sí está bien hacer las comparaciones en América Latina, pero somos un país soberano que debemos resolver nuestros asuntos y darle prioridad a los asuntos de carácter social. Ese es mi punto de vista. Lo del asunto del ADN-H1 fue una doctrina de shock que aplicó el gobierno para impulsar reformas de carácter legal, que de otra forma el pueblo no hubiera aceptado, ¿sí? Y por el otro asunto que preguntaba la compañera, es el ejército mexicano, las Fuerzas Armadas de los países democráticos, no deben deliberar en política, no deben suplir la aplicación de la ley, no deben suplir la función del Ministerio Público, que son facultades exclusivas de la sociedad civil. Muchas gracias. Bien, no queda más que agradecer a los ponentes, agradecer a todos los presentes y a recibir con brazos abiertos al músico Gabino Palomares, a recibir con brazos abiertos al músico Gabino Palomares. Solo le pido a Dios
Muchas gracias. Empecé con una canción de un viejo amigo argentino, John Gieco, Solo le pido a Dios. Hace poco estaba escuchando acá de qué manera México, hablando de las drogas, se ha convertido de exportador o de zona de paso de la droga, se convierte cada vez más en consumidor. Y eso a mí me parece las cosas más preocupantes. Es decir, la degradación que se tiene como ser humano a través de las drogas es realmente preocupante, a más de lo que significa para un país, y sobre todo sus jóvenes estén metidos en este grado de desahucio de la drogas. Y yo estoy haciendo desde hace el año pasado, un concierto que se llama Canciones contra la Violencia, en donde toco diferentes aristas de este gran problema que es la violencia. Y uno de los factores, por supuesto, que influyen en este incremento del consumo de drogas en México, es sin duda esta suerte de descomposición de la célula básica de la sociedad, que es el hogar, que es la familia. Y uno de los factores de deterioro de la familia es sin duda la violencia que se da adentro de la casa. Dentro de la casa se dan en ese microcosmos una cantidad de violencia que se sale a la calle y es presa facilísima tanto para el consumo como para el reclutamiento del crimen organizado, vuelvo a insistir, sobre todo de los jóvenes. Me parece que atender este problema de la violencia intrafamiliar, donde se reúne esa parte brutal, pero también dentro de la casa está un factor. Si queremos acabar con la violencia, tenemos que acabar con la violencia y la violencia. No es posible que hablemos de acabar con la violencia, dejemos a nuestros hijos en la casa jugando a los juegos de video. ¿De qué se trata en los juegos de video? De matar, se trata de golpear, y el que lo hace mejor, gana. Entonces nos quejamos del bullying, nos quejamos de que en Estados Unidos los niños llegan con una pistola y empiezan a matar a sus compañeros. ¿A quién hay que culpar? Y de esto yo hice una canción sobre la violencia intrafamiliar, que bueno, la dejo ahí porque en este aspecto las mujeres tienen la última palabra. La canción se llama Historia Cotidiana porque lamentablemente es una historia cotidiana. Se casaron, fueron muy felices. Así terminan los cuentos que aprendieron. Pero el final de esta historia es el principio de las cadenas que a la ilusión pusieron. De las cadenas que a la ilusión pusieron. Ella pensaba que un papel no cambiaría, que la ilusión del hogar hace milagros, pero él sabe vivir cuando educar, que supera de una madre los cuidados, espera
de una madre, los cuidados. Él prometió que el alcohol no era invitado, que el primer golpe fue solo un exabrupto. Ya perdona, tal como la enseñaron. Los engaños siguieron los insultos. Los engaños siguieron los insultos. Breves exilios a casa de los padres. Ojos morados y el alma destrozada. Días de angustia por no saber qué pasa. Largas ausencias, noches solitarias. Largas ausencias, noches solitarias. Se reconcilian, surgen los perdones. Se inventan el amor con otro hijo. Ya sexo bruto, con casi violaciones. Se llena el corazón de maldiciones. Se llena el corazón de maldición. No es posible ocultar las apariencias y de esperar a que la muerte los separe. Se gastan el amor y la paciencia. Que la venganza le sigue más violencia. Que la venganza le sigue más violencia. Se declararon la guerra y arremete con la indefensa inocencia de los niños. Pero el infierno que se volvió este cuento mañana se repite con sus hijos. Mañana se repite con sus hijos. Se llenarán las calles con sus hijos. Yo voy a pedir con una canción a propósito también de la violencia. Es esta dictadura que está regresando a México a partir de que la derecha toma el poder. Los privilegios que la iglesia, que Juárez le había quitado a la iglesia, vuelven otra vez. La intolerancia vuelve otra vez. La mojigatería vuelve otra vez. Los mochos de la época de Juárez regresan otra vez. Y bueno, es lógico, porque en la época de Juárez ganaron los liberales, ahora ganaron los conservadores. Y entonces un grupo de artistas decidimos hacer frente a toda esta mojigatería con canciones, con obras de teatro. Yo aquí en buena parte de la canción hablo de la iglesia. Yo creo que hay dos iglesias: la iglesia de los ricos y la iglesia de los pobres. Yo tuve la suerte de tener un hermano, un gran amigo, que fue un Sergio Méndez Arceo, y con esa iglesia me llevo, con la iglesia de los pobres, la iglesia que sí es cristiana, porque Cristo decía eso. La otra iglesia, la iglesia de los ricos, aparece en todos los golpes de Estado con los militares, bendiciendo las injusticias y bendiciendo a los asesinos. Con esa iglesia no quiero nada.
sido modificada para un disco sobre canciones sobre la problemática de la mujer, pero bueno, tiene que ver también con este asunto de la violencia. Los mochos en el poder se nos han alebrestado, a la Santa Inquisición en su rezo están llamando. Ellos quisieran traer de nuevo a Maximiliano y que nos eduque bien a tener un buen chacarro. Quiero que reviva Juárez, aquí lo necesitamos, que Santana muera bien y se acaben sus tratados. Los mochos en el poder se nos han alebrestado, Santa Inquisición en su rezo están llamando. En la iglesia de los hombres, la vida de las mujeres se legisla y se decide lo que solo ellas entienden, y resulta para colmo, tras la violencia sexual se pretende castigar a la víctima del mal. Los mochos en el poder se nos han alebrestado, la Santa Inquisición en su rezo están llamando. Las preferencias sexuales los tienen muy preocupados, no se les vaya a pegar el amor en los balnearios, la paja en el ojo ajeno, buscan con resentimiento y pretenden condenar lo que ya tienen adentro. Los mochos en el poder se nos han alebrestado, Santa Inquisición en su rezo están llamando. Las bodas de homosexuales les parece un acertijo, ahora quieren ser felices y hasta quieren tener hijos. Se retuercen del berrinche porque ahí en la gran ciudad ya nos vamos acercando a la mayoría de edad. Los mochos en el poder se nos han alebrestado, la Santa Inquisición en su rezo están llamando. Con lo de la pederastia se van derecho al infierno, pero con lo del aborto pegan el grito en el cielo. Los soldados al cuartel, los curas a sus iglesias, que nos dejen de joder y enredar en su demencia. Los mochos en el poder se nos han alebrestado, la Santa Inquisición en su rezo están llamando. Para las mujeres ricas el aborto es pecadito, tienen clínicas de lujo para curar descuiditos, pero a las mujeres pobres la sentencia no escatiman, tienen que pagar su culpa en casuchas clandestinas. Los mochos en el poder se nos han alebrestado, Santa Inquisición en su rezo están llamando. El problema no es, señores, de moral ni confesión, es la vida de los pobres la que exige protección. Serrano Limón alega que Monsiváis encabeza conspiración izquierdista. Que me apunten en la lista. Los mochos en el poder se nos han alebrestado, la Santa Inquisición ojalá no haya llegado. Muchas gracias. Gracias. Una forma de violencia, bueno, hay muchas formas de violencia. Una violencia de la que yo estoy hablando mucho con los muchachos ahora, sobre todo, es la violencia virtual. Esa violencia que está permanentemente en los medios de comunicación, en donde la discriminación
está presente en cada momento. Y la discriminación tiene que ver también con una forma de colonización velada, una colonización letal. La decía de qué manera nos están debilitando espiritual, emocionalmente, una colonización cultural en donde lo bello, el sentido de lo bello, es lo que ellos dicen que es bello. Los indios no somos bellos y tienen que mantenernos así para que nosotros no nos sintamos bellos. Yo tengo la suerte de conocer en Estados Unidos a un grupo de mujeres negras que se llama Sweet Honey on the Rock. Honey on the Rock. Son las cantoras del movimiento negro en Estados Unidos por las reivindicaciones civiles. Y hacen una canción que la subiré a México. Y aquí trajeron una canción nueva en ese tiempo sobre un héroe sudafricano que se llamaba Biko. Y ellas dicen que Biko murió, o lo mataron, mejor dicho, en Sudáfrica, porque dijo una frase tremendamente peligrosa. Biko dijo: los negros somos bellos. El día que en México digamos los indios somos bellos, ahí sí nos van a estar pagando más de 5 siglos de humillaciones. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Soy yo la voz del monarca, de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos, cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen y gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en el siglo XXI, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras, humilla ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo.
no se encuentran mucho por ahí, entonces aquí mi hija Grisel todo el tiempo nos me anda ayudando, llevando algunos disquitos. Les agradezco mucho su atención y ojalá esto que escuchamos sea para bien, para que México pueda alguna vez vivir en paz. Sí. Ah, sí. En noviembre del año en curso. Su obra gráfica ha acompañado de manera solidaria, como en este caso, los movimientos sociales independientes más importantes de Morelos y del país. Es autor del grabado conmemorativo para la Marcha del Color de la Tierra realizada por la Comandancia de Meseta en 2001 y del mural Historias de Lucha para la Universidad Campesina Sur. Es autor de la mayor parte de la gráfica para el movimiento en defensa del ex casino de la Selva. Coordina el mural en apoyo de la defensa de la Barranca de los Sauces y realiza en su inicio gráfica monumental para el movimiento de paz con justicia y dignidad encabezado por el poeta Javier Sicilia. Aranda se considera a él mismo un cronista gráfico de los movimientos en los que ha participado, compartiendo penas y alegrías, caminando juntos. Sus obras son testimonios de permanencia, resistencia y entereza de un pueblo digno y alegre como el nuestro. Bueno, que queremos que pregunten todo lo que deseen, si el tiempo se los permite, y con mucho gusto contestaré, y creo que lo haríamos más espontáneo. Así es que, si quieren, bueno, ya vieron parte de este trabajo, pero si hay alguna pregunta en particular, con mucho gusto trataré de responder. ¿Está en venta? Sí, todo está en venta. Antes que todo se me escapa y quiero darle las gracias, perdón, a Laura por su invitación, a Chucho Mora, que además de activista es un extraordinario poeta y siempre lo estoy obligando a que escriba y me hizo el favor de escribirme este bello texto. A su familia, a Marta, a sus hijos, que siempre muy solidariamente responden al auxilio cuando lo solicito, y muchas gracias. Y mi familia también, que incondicionalmente siempre me ha estado apoyando y me tolera a veces mis malos humores. Pero muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Gracias.